Hola a todos, bienvenidos a Palitos RG. Aquí encontrarás patrones y puntadas. Si es la primera vez que nos ves, te invito a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para más contenido como este. Seguimos con nuestro curso de tejido. Ahora vamos a utilizar esta combinación de colores, un cable de 40 centímetros para hacer nuestro gorrito. Este ya es un proyecto completo. Y las agujas que voy a estar utilizando son del número 4.5 y también voy a utilizar unas agujas un poco más gruesitas. Más adelante ya les explicaré por qué. Si ustedes no tienen las agujas intercambiables, pueden utilizar los palitos que se usan para medias o cualquier otro tipo de aguja circular. Ahí les estuve mostrando, utilizaremos una tijerita, un marcador de puntos. Y ahora sí, vamos a ir con el paso a paso. Si tienes agujas intercambiables, entonces primero vas a tener que asegurar muy bien estas agujas. Recuerden que estamos en un curso para principiantes, entonces de esta forma aseguras muy bien. En tu estuche siempre viene esta llavecita. La verdad es que no sé cómo se llame este accesorio, pero sirve para poder ajustar muy bien las agujas y no se te vaya a salir por ahí. Si tienes las agujas circulares normales, no hay problema, no te hagas lío. Entonces, ya que tengo mis agujas listas, voy a guardar esta llavecita porque la voy a estar utilizando más adelante. Y vamos a empezar montando puntos. En este caso voy a hacer un gorrito para una talla de 1 año, 6 meses a 1 año. Entonces primero vamos a sacar nuestra hebra del centro. Ahí como que se me hizo un poquito difícil, pero nada imposible. Voy a usar doble hebra, entonces por eso saqué mi hebra del centro y también voy a utilizar la hebra del final. Juntamos, vamos a dejar una hebra larga. Aquí vamos a aprender también un poco de matizado. A veces no hay el matizado que nos gustaría tener, entonces fácilmente lo podemos hacer de forma manual. Voy a montar 61 puntos en total. Si es que vas a utilizar un hilo más grueso, pues tú vas a ir calculando el tamaño que quieres de la circunferencia. Recuerden que este palito o estas agujas son de 40 centímetros. Entonces ahí más o menos yo voy calculando el tamaño de mi gorrito. El montado de puntos ya lo hemos visto en una clase anterior, así que si todavía no lo has visto, pues te puedes ir. Está en la lista de reproducción o aquí mismo en el canal. Entonces, miren, el montado de puntos es muy sencillo. Ese es el más básico que nosotros estamos utilizando para poder empezar a tejer. Hay otras formas, pero por ahora, como estamos iniciando, no nos compliquemos. Ya más adelante veremos otro tipo de inicio de puntos. Ya les mencioné, voy a hacer en total 61 puntos. Si alguna no desea hacer la combinación de colores, pues simplemente va a ir trabajando con un solo color hasta finalizar. Y si ya tu hilo de por sí es grueso, pues ya no es necesario que hagas doble hebra, ¿verdad? Entonces ya ustedes tienen que también como que un poquito adaptarlo a lo que tengan a la mano. Aquí ya casi estoy terminando mis puntos. Si dejaste una hebra muy larga, no te preocupes, luego lo puedes cortar, así que eso no hay problema. Lo importante es que no te falte. Miren, yo aquí ya casi estoy terminando, creo que he dejado una hebra justa. Casi me ha faltado, entonces ustedes dejen una hebra muy larga para que no se les vaya a complicar. Miren, así va quedando. Yo aquí sí voy a hacer como que un tipcito, un truquito para que me quede justito. No necesito montar más puntos, entonces voy a tener que estirar un poco mi hilo para poder hacer el cierre de la vuelta. Aquí vamos a trabajar en circular. Entonces miren, vamos a tener un poquito de paciencia, primero para cerrar la vuelta y segundo para poder hacer la primera. Miren, aquí tengo que pasar este punto para la otra aguja
Entonces estiro un poquito más. Y no se preocupen porque al final cuando vayamos avanzando en el tejido no es que vaya a quedar muy cortito, sino que nada más es la primera vueltita. Ya les voy a mostrar más adelante. Entonces miren, aquí ya tengo casi en la punta de las agujas ambos puntos iniciales. Este punto de la aguja de mi mano derecha lo voy a pasar a la aguja de mi mano izquierda de esta forma, y el último punto que hice, este lo voy a pasar por encima de este puntito, miren, así, ya está. ¿Se acuerdan que hice 61 puntos? Entonces este último punto lo perdemos. Siempre tiene que ser puntos pares porque vamos a trabajar la pretina y va a ser un revés y un derecho. Ya que pasé este punto y perdí este último, ahora voy a volverlo a su lugar para este lado. Entonces con cuidado, aquí puedes hacer un nudito y como les dije dejé una hebra justita, por eso tengo la hebra muy cortita, pero tú ya sabes que tienes que dejar una hebra un poquito más larga. Ahora nuevamente voy a ir acomodando los puntos sobre las agujas y listo. Ya pasé a su lugar de origen, por así decirlo. Ahora sí, vamos a poner el marcador de puntos y vamos a empezar a tejer la pretina del gorrito. Aquí para la pretina hemos visto también un video anterior. Vamos a trabajar un punto del derecho y luego vamos a hacer un punto del revés. Y como les dije, vamos a tener un poquito de paciencia porque vamos a ir acomodando los puntos para poder tener la facilidad. Si estás haciendo un gorro más grande, no hay problema porque seguro que vas a montar muchos más puntos y va a ser mucho más sencillo también hacer esta primera vuelta. Las medidas para los tamaños de los gorros en realidad no varían mucho, si bien es cierto, para los bebitos va a ser un poquito más pequeñito, pero yo creo que a partir de los 2 años en adelante no es que vaya a crecer tanto la cabeza, ¿verdad? Entonces fácilmente un gorrito para 2 años ya lo puedes hacer también como un gorrito para adulto. Las medidas varían mínimamente. Según mi experiencia, eso es lo que he podido ver. Además que el tejido siempre suele estirarse un poquito. Así que no te compliques mucho si estás empezando. Lo importante es que te salga la forma, que te salgan los puntos y ya luego cuando tengas un poquito más de experiencia lo vas adaptando según el tamaño que necesitas trabajar. Aquí, por ejemplo, si es para practicar, haz un tamaño pequeño y así también te va a ser mucho más fácil avanzar. Entonces aquí vamos a hacer esto y nos va a tomar unos minutitos. La pretina, como repito, es un punto del revés, un punto del derecho. Aquí estoy haciendo un punto del derecho y el siguiente tiene que ser un punto del revés. Hay que tener en cuenta que no debemos confundirnos porque o si no vamos a tener 2 puntos del derecho, por ejemplo, y uno del revés. Y luego vamos a querer arreglarlo y ya no se va a poder, siempre se va a marcar esa diferencia de puntos. Entonces, tal como empecemos, así vamos a seguir la secuencia. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta llegar al marcador de puntos. Si alguna por ahí está tejiendo en agujas planas o en agujas de medias, que son como 5 más o menos, en cada agujita reparte una cierta cantidad de puntos y así vas a tener también un tejido circular. Miren, aquí voy avanzando. Trato de ponerles el video completo para que ustedes vean también cómo voy avanzando. Recuerden que en el tutorial a veces cortamos partes y como que no se ve la realidad. Este es un proceso real de cómo estamos trabajando. Así que si estás empezando, no te me vayas a desanimar. Si no te sale a la primera, volvemos a iniciar. Y es que el tejido es así. Ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad.
Es mucha práctica y mucha paciencia. Y luego vas a ver cómo te quedan tus proyectos muy bonitos. Mientras voy avanzando en esta vuelta, ya me faltan pocos puntos. Les comenté al inicio que vamos a usar 2 números de agujas. Ahora ustedes dirán por qué. La pretina vamos a necesitar que nos quede un poquito más ajustada. Y cuando ya hagamos el resto de la pieza, necesitamos que nos quede un poquito más suelto. Entonces, por ese motivo, voy a utilizar un número más grandecito que el que estoy utilizando ahorita para que me quede como que esa diferencia. Porque normalmente cuando empezamos a tejer, tendemos a ajustar la hebra y conforme vamos avanzando, vamos ajustando un poco más. Y a mí sí me ha pasado. Inicialmente, cuando tejo con una sola aguja, me salía la primera parte muy flojita, muy flojita. Y a medida que iba avanzando, como que se iba encogiendo mi pieza. Y no queremos eso. Así que necesitamos tener una aguja un poquito más grandecita de la que utilizamos para hacer la primera parte. Y ustedes van a notar la diferencia. Así que si alguna ha tenido un caso parecido, déjenmelo en los comentarios para poder leerlos también y así saber cuál es la experiencia que han tenido al iniciar un tejido o al empezar un proyecto nuevo. Miren, ya casi estoy terminando. Ven que lo hacemos con paciencia para poder tener una pieza bonita, porque si no, no podríamos empezar. Ya las siguientes vueltas van a ser mucho más fáciles, así que no te preocupes por ahí si estás empezando y te demoras un poquito. Miren, estamos haciendo punto, revés y derecho nada más. Son los puntos básicos del tejido a 2 agujas. Mientras voy avanzando, respecto al marcador de puntos, si es que no tienes un arito o un imperdible que normalmente utilizan para marcar los puntos, puedes hacer un lacito con un sobrante de hilo, con una lanita que tengas disponible. Lo haces un nudito y lo pones justo antes de empezar la vuelta. De tal manera que no te vayas a perder en el inicio y en el final de cada vuelta. Si bien es cierto, trabajamos en circular, pero al menos necesitamos saber dónde iniciamos, porque si no va a quedar como a la mitad, por ejemplo, de la vuelta y creo que va a quedar una pieza un poquito deforme. No se va a notar la diferencia, pero de todos modos es mejor saber dónde iniciamos y dónde terminamos. Entonces, para eso es el marcador. Adapta el marcador que tengas y como ya mencioné, puedes hacerlo incluso con una hebrita de hilo o lana que tengas a la mano. Déjame en los comentarios qué tipo de marcador tienes. Yo tengo este arito, que no es un marcador como tal, sino fue un arito que tenía por ahí disponible y me permite marcar el inicio y el fin de cada vuelta. Mira, ya estoy casi terminando. ¿Se acuerdan que empecé con un punto derecho? Significa que voy a terminar con un punto revés. Listo. Cambio mi hebra, cambio mi marcador y continúo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Trabajar tal cual se presentan los puntos, un revés y un derecho. Miren, ya aquí terminé la vuelta, fue la más complicada de inicio. Ahora sí, vamos a trabajar y miren, cada vez que avanzamos una vuelta más, es mucho más fácil ir trabajando los puntos. Ya no se te va a trabar tanto como al inicio. Sí vamos a ir acomodando un poquito, pero esto será como que 2 o 3 vueltas más. Luego ya va a ser mucho más sencillito ir trabajando punto por punto. Aquí estamos trabajando la pretina. Entonces, la cantidad de vueltas que vamos a hacer va a depender mucho del gusto de cada una. ¿Por qué? Porque el tamañito de la pretina va a determinar si es que lo vas a hacer doble o simple nada más. ¿A qué me refiero con doble? Que esa pretina tú la vas a doblar. Seguro que han visto algunos gorritos que tienen como un doblez al inicio
eso es una pretina doble. Entonces, si es que vas a hacer ese tipo de pretina, pues vas a tener que trabajar, creo yo, mínimo unas 20 vueltas, como referencia, ¿no? Y si no, pues unos 5 centímetros de pretina, y de acuerdo al grosor de tu material, pues vas a ver cuántas vueltas vas a hacer. Yo en total voy a trabajar 10 vueltas, así que ya les dejo correr video, voy a avanzar y regreso para mostrarles cómo vamos a hacer el cambio de agujas y también cómo vamos a hacer la puntada, que va a ser el punto jersey, que también ya lo hemos visto en uno de los videos anteriores. Y no se olviden, vamos a tener que trabajar punto por punto según cómo se nos presenta. Si es un punto revés, trabajamos punto revés. Si es un punto derecho, trabajamos punto derecho. No vayan a hacer combinaciones porque si no les va a salir otro tipo de puntada y al final va a tener un aspecto diferente su pieza. Entonces vamos a continuar. Ya les voy a ir mostrando cómo voy en el avance y también vayan alistando ustedes el otro palito en caso de que vayan a hacer algún cambio y también el otro color para poder hacer el matizado. Mientras voy avanzando, les comento respecto al tipo de material. Estoy utilizando un Silvia Pequitas, creo que ya no hay esa versión actualmente para las que son de Perú, pero es un acrílico con algodón, si no me equivoco, pero la verdad es súper suavecito, así que es ideal para bebés, para niños, para adultos y es antialérgico también. Así que la textura final es muy agradable al tacto. Yo ya lo he utilizado en diferentes otros proyectos, así que no he tenido complicación, pero de todos modos tengan en cuenta que si van a trabajar una pieza para bebés, tiene que ser un material antialérgico, porque o si no, a veces hay bebitos que tienen alergia y se les complica con el tipo de material que utilicen. Eso es una recomendación aparte, ¿verdad? Ya ustedes verán el tipo de material cuando vayan a hacer un proyecto para una personita en sí. Aquí estamos a modo de práctica, por eso es que también les había mencionado que el material no es tan importante determinarlo en el inicio. Pero si ya vas a hacer una pieza que lo va a utilizar una personita, pues tengan en cuenta esos detallitos. Entonces miren, ya voy por la tercera hilera aquí. Simplemente repetimos lo mismo, no se olviden. Y esto es la textura, ahí ya se va formando la pretina. ¿Se acuerdan que en la primera vuelta quedaban como unos huequitos porque estaba muy estirado la pieza? Pero miren, a medida que vamos avanzando no se nota eso. ¿Por qué? Porque ya luego vamos a ir trabajando las vueltas con normalidad. Este inicio luego lo puedes acomodar para que no te quede un nudo y ya lo escondes el sobrante, el excedente, lo cortas para que no se nos vaya a destejer también. Esta medida tiene aproximadamente 40 centímetros, un poquito más si es que lo estiras. Entonces ustedes ya van a ir viendo también cómo va aumentando su pieza. Ahora sí, te muestro la siguiente parte. Miren, aquí yo ya avancé, como les dije, hice 10 vueltas en total. Esta parte queda reversible por ambos lados, es el mismo aspecto, la misma textura. Aquí vamos a cambiar las agujas. ¿Se acuerdan que utilizamos una llavecita al inicio? Pues esto lo vamos a utilizar también para poder hacer el cambio. Sacamos nuevamente de la bolsita. Y de paso que esto permite trabar también el punto y así no se nos vaya a salir todo. Entonces aquí giro, es súper sencillito. Si alguna tiene este tipo de agujitas, simplemente sacamos esta agujita y vamos a colocar una un poco más gruesita para poder avanzar. Vamos a hacerlo primero con una y luego vamos a cambiar la otra. Miren, no se nota mucho el cambio, pero en el tejido sí se nota. Así que una vez que ya tenemos muy bien ajustado, vamos a tratar de acomodar los puntos, porque recuerden que estos puntos estaban en una aguja más finita, así que es un poquito más complicado
pasarlo nuevamente a esta. Entonces estiramos un poquito aquí y vamos a empezar a hacer ahora el punto jersey, es decir que vamos a hacer todo punto derecho. Entonces acá cambié ya mi marcador y empezamos haciendo todo punto derecho. No hay mucha ciencia aquí, simplemente vamos a ir avanzando hasta terminar toda la vuelta. Y aquí sí también vamos a ir acomodando para que se nos vaya facilitando el tejido. El punto derecho, para las chicas que han estado viendo los videos anteriores, ya saben que es que la aguja va hacia abajo y la hebra lo sacamos hacia arriba. Así para que me entiendan, yo creo. Y si lo entiendes de otra forma, a ver, déjame en los comentarios para poder explicarle también a alguna chica o algún chico que esté empezando a tejer. Ahí está, vamos avanzando. Tengan en cuenta que como estamos usando doble hebra, las dos hebras tienen que pasar hacia el punto, porque a veces queda una hebra y la otra se queda sin pasar y ahí se va a notar como un huequito en tu tejido. Son detallitos que parecen sin importancia, pero en la pieza final sí se nota, así que ustedes también deben tenerlo en cuenta. Miren, ya voy casi por la mitad, ya un poquito más de la mitad creo. Este tejido ya es mucho más facilito. Ahí está. Me va a quedar una pieza bastante esponjosita. Listo. Entonces, una vez que ya terminamos esta vuelta, cambiamos el otro palito. Miren, aquí ya estamos finalizando. Si bien es cierto, no habría mucha diferencia entre que sigamos trabajando de esta forma, pero es mejor tener ambos palitos del mismo número. Ya está. Casi acabamos. Esta sería la primera vuelta de la parte del punto jersey. ¿Ustedes ya sabían hacer matizados manuales? Porque a continuación vamos a hacer este tipo de matizados. Listo. Terminamos la vuelta. Ahora sí vamos a cambiar nuestra agujita. Como les dije, miren, aquí ya queda flojito nuestros puntos, pero de todos modos hay que hacer este cambio. Déjame en los comentarios de qué país estás viendo este video y qué materiales estás utilizando para este tipo de piezas, o con qué material estás practicando, si es que ya sabías el tejido a 2 agujas o es la primera vez que vas a ponerte a trabajar este tipo de manualidades. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es ir avanzando vuelta tras vuelta de la misma forma, no hay cambios, no hay variaciones. Para el tema del matizado, lo que voy a hacer aquí es trabajar unas 5 vueltas más con este mismo color, aproximadamente, y voy a hacer ese cambio. Acuérdense que estamos trabajando con doble hebra. Miren, así va quedando, sí se nota la diferencia. En tu tejido también vas a notar esa variación. Así que vamos a ir avanzando hasta poder tener esas vueltas más que necesito para poder hacer la combinación de colores. Repito una vez más.
Si es que alguno está trabajando con un solo color, pues simplemente va a continuar trabajando hasta que ya tenga aproximadamente 18 centímetros de altura para poder luego hacer las disminuciones, dependiendo del tamaño que vayas a trabajar. En mi caso voy a hacer de aproximadamente unos 25 centímetros en total. Recuerden que estoy trabajando una tallita entre 6 meses y un año. Aquí ya avancé unas cuantas vueltas más, ahora vamos a hacer este cambio. Como tenemos 2 hebras de este primer ovillo, voy a seguir trabajando con la hebra central. Tengan en cuenta que estamos haciendo un matizado. Para este matizado, como no queremos hacer el cambio directo de color, sino que vamos a ir como que haciendo en tono degradado, vamos a combinar un color del primer ovillo y vamos a tomar la hebra del segundo ovillo. Seguimos trabajando con doble hebra, miren, de esta forma. Una vez que ya empezamos a trabajar con esa doble hebra, vamos a asegurar tanto la hebra del color base como la hebra del nuevo color, aquí en esta parte. Entonces vamos a hacer unos puntitos tejidos y luego volvemos para hacer el nudito y asegurar esta parte porque no se nos vaya a destejer también. Entonces estamos trabajando todo punto derecho y vamos a repetir unos cuantos más. Ahora sí vamos a asegurar nuestras hebras del cambio de color. Miren, ahí ya se nota, ¿no? Se nota, aunque no se nota mucho porque son tonos pasteles, pero se va a notar la diferencia entre el matizado y un cambio de color directo. Ya corté una de las hebras del color de la base. Ahora hago un pequeño nudito como para asegurar. No ajustes mucho porque si no se te va a encoger ese punto también. Lo importante es que no se te vaya a destejer. Listo, ya está. Ahora que ya tenemos asegurado esta parte, lo que podemos hacer es cortar el excedente o simplemente lo dejamos ahí para que cuando ya terminemos la pieza podamos hacer este corte, esta terminación y que no se note por ahí hebras sueltas. Ahora sí, dejamos libre esta hebrita y vamos a continuar trabajando con los 2 colores. Son 2 hebras que vamos a utilizar para poder seguir con nuestro tejido. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer con este color? Pues vamos a hacer entre 5 y 8 según sea el tamaño de la pieza que vamos a trabajar. Aquí yo voy a hacer 5 vueltas nada más con ambos colores y después les voy a mostrar cómo vamos a hacer el cambio nuevamente con el color que ya nos vamos a quedar tejiendo. Que acuérdense que aquí todavía estamos combinando estos 2 colores. Es sencillo, así que no se compliquen. Simplemente es ir intercambiando las hebras para poder tener ese degradado bonito que nos queda al final. Utilicen los colores que más les gusta, pueden ser 3, 4, los que ustedes quieran. Si por ahí alguna ya sabe tejer a 2 agujas y quiere hacer este tipo de matizados para chompas o algún proyecto más grande, puede utilizar más colores o simplemente tejer muchas más vueltas antes de hacer los cambios de colores. Ya depende cómo quieras también que quede la apariencia final de tu tejido, de tu pieza. Entonces aquí miren, seguimos trabajando con estos 2 colores. Y esto mismo vamos a repetir cuando ya vayamos a cambiar entre el color rosado y el lila o morado que vamos a hacer para la última parte. Si alguna quiere trabajar solo 2 colores, pues simplemente va a quedarse en esta forma en como hemos hecho al inicio. Y si no, vamos a combinar los colores que necesitemos. Este es uno de los beneficios que nos da tejer con doble hebra, porque podemos hacer este tipo de combinaciones. Jugar con los colores que más nos gusta para tener un nuevo color, por así decirlo, según cómo hayamos combinado. Entonces, como ya les dije, de esta
forma o con estas dos hebras de los dos colores voy a hacer aproximadamente 5 vueltas. Después haré 10 vueltas con el color rosa, cuando ya haga el cambio con las dos hebras del mismo color. Y lo mismo haremos cuando cambiemos con el color lila o morado. Vamos a hacer 5 vueltas con el color rosa y morado y vamos a terminar con el color morado. Las vueltas últimas, si deseas, pueden ser 10 o pueden ser un poco menos o más, como guste. Si es una pieza más grande, ya saben que tienen que hacer más vueltas. Entonces aquí cuando ya tenga las 5 vueltas, voy a cortar la hebra del color base y voy a utilizar las dos hebras rosa para poder continuar avanzando en el tejido, y lo mismo haremos cuando ya tengamos que hacer con el color morado. Creo que sí me entendieron esta parte. Si alguna está haciendo un solo color, pues simplemente continúe trabajando. Entonces voy a avanzar mi tejido y vuelvo para mostrarles cómo vamos a hacer la disminución o el cierre de este gorrito. Miren, aquí ya tengo el tamaño que necesito para mi gorrito. Ahora sí voy a hacer las disminuciones, que serán unas 3 o 4 vueltas según la cantidad de disminuciones que quieras hacer. Miren, así es como queda. Este matizado está súper bonito. En cuanto al color morado, ya no voy a hacer muchas más vueltas porque si no mi pieza va a quedar muy grande, muy larga, mejor dicho. Así que aquí vamos a poner nuevamente el marcador y vamos a empezar a hacer disminuciones. Las disminuciones va a depender de cuántas quieres hacer. Por ejemplo, aquí yo voy a trabajar 4 puntos y luego los dos siguientes voy a hacer disminución. Voy a pasar este punto a mi palito de la mano derecha y luego con la mano izquierda junto los dos y tejo un punto del derecho. Nuevamente 4 puntos, ahí van 2, 3 y 4 y luego acomodamos. Aquí paso primero a este lado, luego paso al segundo y por aquí voy a tomar los dos juntos y hago mi punto del derecho. Así no queda torcido el punto, porque fácilmente podrías tomar los dos juntos que están a continuación, pero te va a quedar como que una marca en esa parte. Entonces lo que queremos es que sea una disminución casi invisible. Así, y seguimos haciendo las disminuciones. Las siguientes vueltas van a ser 3 puntos y una disminución, luego 2 puntos, una disminución, luego 1 punto, una disminución, hasta tener la menos cantidad de puntos en las agujas y después ya lo cerramos con la agujita lanera. Si no quieres hacer tantas disminuciones, pues simplemente pasas la hebra por los puntos que están en las agujas y ajustas muy bien y ya tienes el cierre del gorrito. Yo aquí voy a hacer unas 3 vueltas más de disminución aproximadamente y ya te muestro cómo voy a hacer el cierre final de mi pieza. Es preciso mencionar también que a medida que vas haciendo las disminuciones, los puntos van quedando menos y por lo tanto es un poquito más complicado seguir tejiendo con estas agujas circulares, porque se hace un poco más corto esos puntos. Pero como siempre les repito, hay que tener un poquito de paciencia. Miren, aquí ya terminé de hacer las disminuciones. No voy a dejar muy poquitos puntos, como les dije, iba a hacer 3 vueltas más de disminuciones nada más. Y con la misma hebra voy a ponerlo sobre el palito y voy a ir pasando todos los puntos para que esta hebra quede en el centro de todos los puntos. Si te es más fácil, también puedes usar aguja lanera y vas pasando por todos los puntitos. Una vez que ya pase todos los puntos sobre la hebra, sin cortarla obviamente, vamos a tener que ajustar esta parte y ya aseguramos
para poder cortar el excedente o la hebra del final también. Hay que tener cuidado porque siempre tiende a salirse estas hebritas. Miren, así nos va quedando, en esta hebra va quedando los puntos. Ahí está. Voy a sacar el marcador ya porque ya no lo voy a necesitar. Ya estoy haciendo el cierre en este lado. Listo. Hay que tener cuidado que no se nos vaya a escapar ningún puntito, si no se desteje toda la parte del gorrito. Ahí está. Ahora sí, vamos a acomodar. Jalamos un poquito la hebra. Y por en medio de esta vamos a pasar nuevamente esta parte, miren. Es como si fuera un lacito. Ahora vamos a ver cuál es la hebrita que se ajusta, pero para hacerlo mejor lo pasamos a la parte del revés. Ahí está. Entonces ubicamos nuevamente. Esta es la hebrita, la que pasamos por las dos agujas, ¿se acuerdan? Ahí está. Ajustamos muy bien. Listo. Ahora sí, jalamos esta hebra como para cerrarla por completo. Esta es la hebra que va hacia el ovillo, así que no se preocupen que cuando cortemos la hebrita lo sacamos para el otro lado y no pasó nada. Es más, voy a cortarlo de una vez para que no se nos vaya a confundir. Listo, ya está. Jalamos esta hebrita. Ahora sí, vamos a ajustar muy bien para que no quede ninguna abertura. Listo, ya está. Ya está. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Asegurar esta hebra y ahora sí, ya con la agujita lanera. Hagamos unos nuditos y perdemos la hebra entre el tejido para que no se nos vaya a salir y se nos vaya a destejer. Vamos a seguir pasando por aquí y con esto ya tenemos casi lista nuestra pieza. Podemos ponerle un pompón o alguna otra decoración. Mientras voy haciendo esta terminación, pues te invito a suscribirte al canal, comparte este video para alguna personita que está empezando en el tejido. No te olvides dejarme un comentario, un like y también déjame qué proyecto quisieras que hagamos tutorial para el siguiente videíto, así que te estaré leyendo. Recuerda tener mucha paciencia y a practicar hasta que puedas tener un trabajo hermoso hecho por tus propias manos. Nada mejor que ver el resultado de tu esfuerzo, de tu paciencia, y así puedes también tener ya sea una forma de desestresarte o algún ingreso extra. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video.